buenas noches. El Archivo General de la Nación les da la bienvenida a la conferencia Entre la narrativa y la política, la historia como eje en el pensamiento de Juan Bosch, impartida por el máster Hassan Pérez. Con las palabras introductorias recibamos a Elíades Acosta, encargado del Departamento de Investigación de este Archivo General de la Nación. Estimadas compañeras, compañeros, muy buenas noches. A las personalidades que están con nosotros aquí, el doctor Diomedes Núñez Polanco, director de la Biblioteca Nacional y presidente de la Fundación Juan Bosch, Ali Uzcategui, embajador de la República Bolivariana de Venezuela, gran amigo. Está también Iván, presidente de la Fundación Máximo Gómez. Está nuestro querido amigo Vilches, subdirector del Archivo General de la Nación. Y bueno, el resto que todos somos amigos y compañeros de tiempo. Hoy tenemos una noche especial organizada por la Fundación Juan Bosch y el Archivo General de la Nación, con el auspicio también de la Fundación Máximo Gómez. Tenemos con nosotros a un joven intelectual cubano, profesor universitario, investigador, pero que lo conocimos en actividades políticas, no precisamente intelectuales ni académicas. Lo conocimos de pronto como uno de los principales oradores y artífices de la batalla de ideas organizada por Fidel en los últimos años de su vida, buscando precisamente dejar tras de sí un país con una fuerza de choque ideológica, de conciencia renovada y con una juventud, como se dice hoy, una palabra fea, pero que hay que usar, empoderada, para poder asumir los retos del presente y del futuro de Cuba, especialmente relacionados con su ausencia. Yo recuerdo que en aquellos momentos, en actividades con la Unión de Escritores, ayer mismo se clausuró el 9º Congreso de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Fidel siempre decía que lo primero que había que salvar era la cultura y que sin cultura no hay libertad posible. La vida le dio la razón y estamos viendo de que jóvenes como Hassan Pérez Casabona, que se formaron en esa escuela directo, que tuvieron el privilegio de estar junto a Fidel día a día durante más de 9 años, son hoy pensadores, son hoy investigadores, son hoy académicos, gente de la cultura y del pensamiento. Yo creo que esa evolución la hubiese aplaudido el mismo Fidel, aunque claro, le hubiese reclamado más presencia pública de la que hoy tiene, porque hoy está más en las aulas, ¿no? Pero hay que decir que Hassan nació en Matanzas en 1977, es licenciado en Historia por la Universidad de La Habana en el 2001 con título de oro. Título de oro es más o menos el equivalente a cum laude aquí. Es especialista, máster en Defensa y Seguridad Nacional en el 2008 por el Colegio de Defensa Nacional, CODEN. Ambas instituciones al graduarse lo escogieron como el graduado más integral de sus promociones. Ocupó diversas responsabilidades estudiantiles y juveniles a nivel nacional, viniendo de abajo, cosa que es importante decirlo porque no es hijo de ninguna figura, no es protegido de nadie, vino por sus méritos desde abajo, con un padre humilde, obrero, y una madre ama de casa. Un padre que había estado en misiones internacionalistas en Siria, de ahí viene el nombre de Hassan. Pero una familia humilde, revolucionaria pero humilde, incluso de provincias, que es más difícil siempre para alguien de provincia llegar a imponerse en un medio nacional. Fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, la FEN, del 93 al 95, de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, del 99 al 2003, así como segundo secretario del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, del 2004 al 2008. Acompañó a Fidel en 11 viajes al exterior, entre ellos Argelia, Irán, Siria, Qatar, Malasia, Libia, Portugal, Venezuela y Panamá. Intervino en la 54 Asamblea General de la ONU en Nueva York en el 99, a nombre de Cuba, así como también en la Organización Mundial del Comercio efectuada en Seattle, Estados Unidos.
ha sido delegado a los festivales mundiales de la juventud de los estudiantes y tiene una inmensa cantidad de publicaciones sobre temas históricos, culturales, ideológicos en diferentes medios de Cuba y del mundo. Hay que decir, para orgullo de todos, que Hassan ha escogido como tema de su doctorado, que culmina ahora con su defensa en diciembre de este año, ha escogido el tema que nos acompaña hoy y que nos va a dar, nos va a impartir, del cual nos va a impartir su conferencia. Es miembro de la Asociación de Historiadores, de la Unión de Historiadores de Cuba, de la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe, de la sección Cuba del ASA, Latin American Studies Association. Es profesor auxiliar del Centro de Estudios Hemisféricos sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana y se encuentra entre nosotros hasta esta semana, hasta el jueves, realizando entrevistas e investigaciones para su tesis. Hemos querido, ambas instituciones, o las tres instituciones auspiciadoras, han querido propiciar este encuentro en la noche de hoy para que él pueda exponer ante ustedes una síntesis de un trabajo arduo y dedicado que, como hemos conversado, estamos seguros que va a abrir en Cuba y fuera de Cuba una línea de investigación sostenida sobre la obra y la figura de Bosch, que mucho la necesitamos, incluso que puede modestamente también aportar a los estudios bochistas en República Dominicana a partir de este primer viaje que él realiza. Así que sin más, con ustedes, Hassan Pérez Casabona. Gracias. Muy buenas noches. Todo mi agradecimiento, las palabras de Eliade, marcadas más por el cariño. En realidad uno lo que se sonroja y piensa en aquella idea martiana de que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Él simplemente ha hecho la presentación de cosas que están en los currículos, pero que nada de eso es relevante comparado con la posibilidad tremenda de estar aprendiendo junto a usted y de que se interpreten estas palabras como el testimonio, el homenaje, la gratitud, el compromiso de la mayor de las Antillas hacia una figura señera de la historia latinoamericana y caribeña que no es patrimonio exclusivo de la República Dominicana y que ha sido un aliento para nosotros, no solo en esta etapa en que hemos estado estudiando de cara a la tesis doctoral, sino desde la primera vez que encontramos algunos de sus textos y quedamos, bueno, fascinados. Creo que Bosch es de la figura en nuestra región, de los grandes hombres a nivel internacional, que tiene esa capacidad magnética de imantar, de cautivar prácticamente desde la primera vez. Yo me siento muy honrado, muy contento. Uno está como en su propia casa. Sería un error decir que un cubano, un puertorriqueño, un antillanista, un caribeño en República Dominicana, en La Habana, en Puerto Príncipe, en Trinidad y Tobago, es un extranjero. Sería un crimen de lesa patria decir eso. Yo me siento como en mi propia casa, arropado por la solidaridad, por el cariño. Es la segunda vez que estoy aquí. Había estado en 1995 siendo dirigente de la enseñanza media en un congreso en la UAS, un congreso muy importante. Después Cuba le correspondió darle continuidad a esos eventos. Hicimos uno muy grande en La Habana de 6.000 estudiantes inaugurando la tribuna antiimperialista y luego otra gran delegación cubana como parte de esos congresos que habían tenido lugar aquí en la UAS, en Guadalajara, coincidiendo con la Feria del Libro, en la cual también estuvo el compañero Eliade. Estoy muy contento. Quiero agradecer a muchas personas. Eliade los mencionó prácticamente todos, los compañeros de la Fundación Máximo Gómez, Oscar Iván, Carlito, los compañeros de la Fundación Juan Bosch, en este caso aquí representado por su presidente Diomedes, los compañeros del Archivo General de la Nación, con qué cariño desde el primer día hemos sido recibidos y desandados por salas, por todos los lugares, también con el objetivo de poder jugar en los documentos este gran tesoro que hay en instituciones de esta envergadura, y particularmente también la alegría de que esté aquí el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, que es para nosotros uno de los grandes naciones. El comandante, inolvidable comandante Chávez, también una de las grandes motivaciones e inspiraciones en nuestra vida. Tuve la inmensa posibilidad de conocerlo junto al comandante en jefe, y yo de verdad siento que hoy Venezuela es de los bastiones en los cuales se está decidiendo la dignidad latinoamericana, y por eso es un tema de tanta significación, toda nuestra solidaridad para lo que allí acontece. Venir a hablar de Bosch aquí en Santo Domingo es una gran motivación, pero uno corre muchos riesgos. Yo lo que he venido es a aprender, a dialogar
voy cargado de los testimonios, uno va acumulando todas las entrevistas, todos los diálogos, casi que es un estado de éxtasis. Llegará el momento de procesarlo en las semanas venideras. Hasta ahora lo que he venido prestando atención y comprobando que Bosch vive. Recuerdo cuando leí el libro de Eliade, de Revolución Inconclusa, él ponía, una de las frases que ponía al final, es la realidad, ¿no? Bosch subyace, está aquí, no hay que discutir si está en la atmósfera o en el subsuelo, está en realidad, es parte del fermento que está en el pueblo dominicano, aflora, es tangible, no es una entelequia. Iba a terminar diciéndolo, lo digo desde ahora, el sábado tuvimos la posibilidad de hacer una presentación de homenaje en Baní, auditorio totalmente lleno, de colocar una ofrenda en la imagen que perpetúa el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, luego hablar de Bosch. Y cuando estamos, el compañero Iván nos lleva a ver una de las dunas de las calderas. Nos encontramos con alguien que ya como era sábado estaba casi de manera recreativa, y cuando se enteró que era cubano, de inmediato dice con una espontaneidad: Cuba, bueno, Cuba, el hombre más grande que hemos tenido, que es Juan Bosch, siempre fue un gran amigo de Fidel Castro, y nos dio un abrazo en el momento en que estamos mirando ese tremendo, aquí ni caso, los compañeros que tienen que ver con estos asuntos, esa idea tan formidable de la naturaleza y que tenemos que preservar, un compañero del medio ambiente. Entonces, Bosch no es una entelequia, no es una abstracción, su pensamiento es una realidad, y esa capacidad de imantar tiene afluentes en muchas direcciones. Yo decía, ¿de qué hablar? Trato de hacer una síntesis de su vida, no es necesario, todos los compañeros que están aquí la dominan mucho mejor que nosotros, y entonces intentando, quizás como botón de muestra, apenas es una provocación, nos sentimos contentos por la manera en que hemos podido ir avanzando en el trabajo. Escogí, no es ni siquiera el método que más nos gusta, nos parece mejor poder hablar, pero quería que hubiera alguna de las cosas de las que hemos ido avanzando en materia de la historia, porque en realidad la idea que estamos manejando, el pensamiento de él tiene múltiples direcciones. Un hombre que escribió más de 50 textos, la compilación de sus obras completas, esta última edición de 40 tomos, son más de 16.000 páginas. Todavía no están todos los trabajos, como reconoce esa propia edición. Anda, creo que extraviado, uno que él escribió sobre Mao en la década del 70 y algunos que publicó en la etapa temprana del Listín Diario cuando estaba a cargo de la página cultural. Pensamiento inagotable. Entonces nosotros hemos tratado de movernos una idea que nos parece que humildemente es un grano de arena en todo este empeño de seguir rescatando a las grandes figuras de nuestro acontecer para traerlas a dialogar al presente. No nos interesa repetir, no son decálogos, no son fórmulas, no es la recitación de un versículo, no es un hombre para un homenaje marmóreo, no es una figura que está, diríamos, de forma pétrea, que se congeló en el tiempo. Así no nos hace falta ninguno de nuestros grandes pensadores, todo lo contrario, nos hace falta ponerlos a dialogar con la realidad histórica concreta del presente, y soy de los que defiendo a capa y espada que hombres como Bosch tienen mucho que aportar, sobre todo para encarar los complejos desafíos del futuro. Y eso estoy hablando de la óptica de la dimensión humanista. Él, como José Martí, una de las figuras que más admiró a José Martí, lo escribió muchas veces, dijo que José Martí para él, por supuesto que era de los latinoamericanos más grandes, con toda la capacidad en el terreno de las letras y en la política. Tiene esa idea que para mí resume todo lo que puede ser aplicable a un revolucionario de la talla de Juan Bosch y de otros próceres. Patria es humanidad. Entonces, todo lo que voy a hablar aquí lo hablo de la dimensión de que un hombre como Bosch lo entendió en la condición universal. No tendría ningún sentido pensar en pequeños espacios, en parcelas, eso a la larga no conduce a nada, y yo creo que en realidad es una experiencia que también humildemente siento que a nombre de un país como el nuestro, que lleva 60 años en revolución, desarrollándose, luchando contra muchas adversidades, contra muchos escollos, seguimos latiendo y sobre todo tenemos la vocación de seguirnos multiplicando. Eliade hablaba de la clausura ayer del Congreso de la UNIAC, una organización tan vinculada con Juan Bosch. Cuando yo estaba escuchando ayer las palabras del presidente cubano, Díaz-Canel recordaba la presencia de Bosch en 1982 en el cuarto Congreso, sentado al lado del comandante Fidel, donde fue una de las figuras centrales, porque su relación con los escritores latinoamericanos de tan larga data también encontró un corpus en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Entonces, bueno, quiero resaltar esto. Esto no es una presentación con un hilo rígido del ángulo metodológico, no es una clase, eso nos da la libertad de ir en retrospectiva, con la comodidad de hacerlo ante compañeros también, por el cual sentimos tanto aprecio. Quería resaltar esta idea. A mí siempre me impresionó, y él lo dice, Bosch lo cuenta, ¿no?
el impacto que tuvo en él cuando en 1988, el 11 de junio, Fidel Castro, ya convertido en un gran líder, 62 años en ese momento, un gran líder, por supuesto, de 1959, colocaba sobre el pecho de Juan Bosch esa orden, que es la distinción más alta del Estado cubano, precisamente aquel joven que había conocido a Bosch cuando apenas era un estudiante de Derecho, que tenía 20 años. Hablaré al final de la presentación, pero lo quería decir desde el comienzo. Cuando uno piensa, una de mis ideas centrales, y bueno, el también gran investigador ha citado nuestras tesis en varias oportunidades, en el caso del compadre Diomedes y de otros profesores, el doctor Roberto Casado, otros profesores también de la UAS y de instituciones como esta. La idea que tenemos es que tanto en la actividad literaria, la primera gran presentación de cartas credenciales de Bosch ante su entorno doméstico e internacional, como en la actividad política, los dos grandes momentos en líneas generales de su vida, cada uno de varias décadas, hay un eje articulador. Uno de los ejes articuladores, para no ser excluyente, es el conocimiento de la historia. Fue un hombre que tanto en la literatura, en la cuentística, en la capacidad, en el periodismo, de comunicarse con su pueblo, como luego a través del ejercicio pedagógico, un magisterio ejemplar, una labor educativa consagrada al crecimiento de su pueblo, no desde la dádiva, no desde la idea, diríamos, donde se concebía el pueblo como un ente menor, sino intentando dotarlo, a partir de conocer las realidades de todas nuestras regiones, de las herramientas, de los conocimientos, de la cultura, como el verdadero soporte para poder emprender una transformación de hondo calado. Se hablaba aquí de que sin cultura no había libertad posible. Esa es la interpretación dialéctica que especialmente a partir de los años 90, en el caso de la dirección de la Revolución Cubana, se efectúa a la idea de José Martí. Ser justo es la única manera de ser libre, de ser dichoso. Y el comandante Fidel le añade esto, que también Bosch hace realidad desde su retorno a Santo Domingo aquel 20 de octubre de 1961. Uno trata de imaginar. Él escribió después que quizás desde el punto de vista sentimental no había sido una jornada tan emotiva, casi 24 años del siglo que retornaba, se había ido en 1938, pero hay que intentar suponer para un hombre de esa sensibilidad que representó aquel primer encuentro y a partir de ahí dedicarse a lo que todos sabemos. Entonces, para él la historia está en esta línea, ¿no? Estoy analizando constantemente. Yo creo que si hubiera que de manera apretada decir algunos calificativos que intentaran, es imposible, pero intentaran atrapar la esencia de un hombre como Bosch, habría que poner también en primer lugar la originalidad. La originalidad. Uno siempre recuerda a Mariátegui, José Carlos Mariátegui, 7 ensayos de interpretación marxista de la realidad peruana, ese La Mauta, una figura también por estudiar. Y aquella idea tan bonita de Mariátegui, no solo para interpretarla de manera rígida, no es una metáfora, tiene un sentido mucho más amplio, pero no me quiero circunscribir solo al texto. Mariátegui decía acerca del socialismo: el socialismo en América no puede ser copia y calca, tiene que ser creación heroica. Yo creo que Bosch, tanto en la literatura como en la actividad política, si algo lo distingue, es que intentó a su manera, con una mirada propia, no exenta de errores, es un ser humano, no es una figura de carne y hueso, también permeada de la subjetividad de su momento histórico concreto, de las influencias que va teniendo a lo largo de su vida, pero no se apartó de intentar ser original. Y ser original porque nuestros pueblos, el pueblo dominicano y los pueblos latinoamericanos y caribeños en sentido general, no necesitaban algo importado, necesitaban un traje a la medida, necesitaban en primer lugar beber de qué nos había traído hasta aquí en condiciones tan singulares, y sobre esa marcha, solo a partir del conocimiento profundo de qué nos trajo hasta aquí, entonces intentar diseñar las maneras en que nuestros pueblos pudieran avanzar, que no éramos naciones a partir de toda una historia que, como sabemos, no es necesario detenerse, ¿no? Esa idea de que se avanza devorando, no es la síntesis del poder creador. Aquí, bueno, en el que ustedes ven, la frase anterior está tomada de ese tremendo libro. Yo también escribí un trabajo sobre él, el libro que hizo el compadre Eliade. Él mismo pone en su libro de que no es ni siquiera es lo que apareció aquí en el archivo, 50 y tantos minutos. Aquel gran debate donde se reveló también ante el pueblo, después de una concertación, probablemente para dañarlo a él desde el punto de vista electoral, y se reveló ante el pueblo la figura de Bosch, no solamente en su capacidad política, sino en su enorme cultura, debatiendo con un hombre como el padre Láutico García, que también tenía una gran cultura, había sido egresado de varias de las principales universidades, y sin embargo alguien de una ascendencia tan humilde aquel día logró, ahí están todos lo que Eliade cuenta muy bien, y que bueno, da una idea de cuánto había ya madurado su pensamiento, cuánto había acumulado en su largo peregrinar
Creo que en Bosch hay cuestiones también que no pueden soslayarse, ¿no? Nadie hubiera podido pronosticar el 30 de junio de 1909 en aquel hogar humilde de La Vega que la criatura que venía al mundo iba a estar llamada a desempeñar un papel de primer orden en el panorama interno y en gran medida a escala hemisférica durante tantas décadas. Es un hombre, bueno, el impacto de su abuelo, Papá Juan, el papel también en relación con su padre, José Bosch Subirats, la mezcla del padre catalán, la ascendencia europea y la madre puertorriqueña, el constante desplazamiento en aquella etapa hacia Haití, la pérdida de dos de sus hermanos. Ya Bosch tenía entre 12 y 13 años. ¿Cuánto significa para un niño poder ver que dos de sus hermanos, con diferencia de una semana, él dice, murieron de disentería? No servía el agua del río Camus, no había la cultura que podemos tener hoy acerca de todas estas prácticas. Y esto lo marca Río Verde, El Pino, la posibilidad de viajar también desde muy joven, cuando va a ese primer viaje en 1929 y va a Tortosa, Barcelona, va a ir a Venezuela, va a estar también en el Caribe. Y yo creo que aquí va a aparecer otra idea que es sustancial en su pensamiento, ¿no? No solo el viajero impenitente, sino el observador constante, casi que obsesivo, el hombre que constantemente está observando y siente la necesidad de compartir eso con sus semejantes, por la literatura, mediante el periodismo, mediante la charla radial, mediante el trabajo político. Mediante el trabajo político, todos sabemos que es de esos fenómenos de la naturaleza que se va esculpiendo a él mismo. No tiene una formación acabada en un centro clásico, como lo entendemos hoy, las universidades que vienen del siglo X, del siglo XI. No es el hombre que va a esa universidad clásica, lo cual también da una idea, además del genio de Bosch, de la hondura de las culturas populares y de la necesidad nosotros de rescatar las tradiciones orales, esa tremenda, diríamos, sabia que está entre todos nosotros y que desde los centros de poder históricamente se ha intentado invisibilizar. Parece ser que solo se tiene éxito si usted va al MIT, va a Harvard, a la Sorbona, y no es así. Bosch es uno de los tantos ejemplos de que no es así. Se puede obtener conocimiento en cualquiera de esas casas de altos estudios, muchas veces no es el conocimiento que necesitan nuestros pueblos, pero un hombre como él hace realidad que esculpiéndose a sí mismo en la novela de su vida. Él es de las tantas figuras que su propia vida, desde el punto de vista cinematográfico, novelístico, va reflejando todos estos avatares, lo que estaba señalando, la capacidad de simultanear empleo. Ya mencionaba, bueno, cuando uno nace en un hogar, mi padre mecánico de mantenimiento, mi madre auxiliar de contabilidad, el hermano de Bosch, más grande, José, Pepito, que siempre dijo, mi hermano tenía una vocación por ser electricista, por ser mecánico, no era cuentista como yo. Decía Eliade cuando mencionaba esto, pero la capacidad en él de alternar el pensamiento con los oficios manuales, la fábrica de batería para automóviles que instala en 1955 cuando está en Chile, cuando anuncia los circos en Caracas, cuando tiene que actuar como trabajador de las compañías farmacéuticas en Cuba para los medicamentos y se desplaza por todo nuestro archipiélago. De ahí va a salir, de esa mirada va a salir Cuba, la isla fascinante. Es decir, la capacidad también, desde el punto de vista concreto, no solo de estar, no está en un penthouse, no está en una suite presidencial intentando diseñar teoría, intentando un producto. Es un hombre que está en contacto con la realidad y esa capacidad para observar, para procesar, para retener desde una visión original, inacabada, imperfecta como ser humano, pero original, valiente, osada la mayor parte de la vez, va a salir al ruedo, va a salir a la palestra y bueno, va a debatir otra idea, como todos los grandes hombres y mujeres del pensamiento, de la lucha, en cualquier etapa de la historia, son figuras polémicas, son figuras que despiertan, mueven en torno a sí mismos intensos debates del cual la mayor parte de las veces nuestros pueblos van a salir fortalecidos. Bueno, aquí hay alguna idea de la historia, todo esto, la idea de Hayden White, qué entender por la historia, no es el propósito dar aquí la idea de Lucien Febvre, todo lo que está vinculado a la escuela de los anales, la concepción que tiene un hombre como Braudel, la idea de la constante indagación. En realidad yo creo que para específicamente si intentáramos poner algo que tuviera más que ver con la visión de Bosch, me parecería un poco esta idea de Marc Bloch, ¿no? La historia como la ciencia de los hombres en el tiempo. Hay un debate en instancias más cerradas, diríamos, más ortodoxas de la academia histórica, de que solamente un historiador tiene que versar sobre los estudios del pasado, que si usted va a hacer un análisis de lo que está aconteciendo más cercano en el tiempo, ya eso no es historia, tendría que ver más con la ciencia política, tendría que ver con la sociología, con otra rama, ¿no? Hay toda una escuela que plantea que para que haya distancia, para que haya objetividad, usted tiene que separarse. Esa no es la idea de Bosch, no es la mía tampoco,
no es la de Fidel, creo que no es la de muchas grandes figuras y bueno, de algunos que nos hemos estudiado, nos hemos inspirado en todo este quehacer. Creemos que la historia tiene una relación pasado, presente y futuro. No es una bola de cristal, no es un ágora, no es una cuestión mágica para predecir el futuro, pero hay continuidad de ruptura, una especie de ADN en nuestros pasados de lucha que tienen una importancia capital para el presente y también para el futuro. Y Bosch, en mi apreciación, en mi humilde apreciación, está inspirado en esta idea integral de que necesita del conocimiento histórico para dialogar con sus ciudadanos, con sus semejantes, con los hombres y mujeres de todo el mundo, mediante la literatura, el periodismo, las charlas radiales, cualquiera de las manifestaciones que ya en realidad serían la punta del iceberg. La verdadera Honduras no sería la forma en que en cada momento va ajustando. Porque si usted fuera a hacerlo de manera lineal, diría, ¿cómo explicar que alguien de la estatura, del prestigio como escritor de su figura ya alcanzada no escribiera nunca más un cuento desde que hace La Mancha Indeleble, que lo termina en Venezuela? Tengo entendido que escribió otro después, a la altura de los años 70, para una antología infantil que no iba a publicarse, pero que prescinde por entero de lo que lo había lanzado al estrellato, si se quiere, de manera internacional, porque comprende que en el trabajo político cotidiano que se necesita, sin abandonar la historia, ya no va a ser la literatura el vehículo fundamental para que su pueblo avance. Él lo explicó muchas veces, es como si usted estuviera en una batalla y en el medio de una gran batalla, como entendemos la transformación de la República Dominicana y el sistema de relaciones hemisféricas en el contexto de la Guerra Fría. Ahí están los libros, en el contexto de la Guerra Fría, en el contexto de esa confrontación tremenda y en el contexto del movimiento telúrico que significó la Revolución Cubana y todo lo que eso implicó desde los centros de poder para intentar que esa experiencia no se repitiera, para intentar ahogar a nuestros pueblos. Yo soy de los que pienso que la última gran idea de los Estados Unidos hacia América Latina, como elaboración, está con la Alianza para el Progreso, intentando evitar que el fenómeno de la Revolución Cubana pudiera llevar desde una visión. Fidel lo dijo también, había estado en Venezuela, embajador. Usted ve mejor que yo, sabe que su primer viaje es a Venezuela. Estaba Bosch en Venezuela también en ese momento, porque él en noviembre del 58 está dando el curso del arte de escribir cuentos y está escribiendo Trujillo, causa de una tiranía sin ejemplo. Pero cuando Fidel va el 23 de enero, esa descripción bellísima de Luis Báez, Fidel tomó Caracas y va con los fusiles FAL en los dos aviones Britannia y más de 300.000 personas en la Plaza del Silencio y no puede por la carretera vieja de La Guaira trasladarse hasta ahí. Aquella vez que dijo que sintió la conmoción de ser aclamado por un pueblo que abuchaba a Rómulo Betancourt y él, desde la condición de ser invitado, no quería crear un desaire. Y señaló la importancia que tenían todos estos asuntos, lo hizo de la condición, en el caso de Fidel, de que había que iniciar una nueva etapa en el contexto latinoamericano y caribeño. Su segundo viaje fue a los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos poco después, y digo esto porque en realidad creo que también es un atributo de Bosch. Bosch nunca está rígido, se está moviendo con muchos paralelismos. Le interesa lo local desde la perspectiva hemisférica y global. Está dialogando constantemente hacia atrás y hacia adelante, pero también en el contexto de una región. Está pensando, lo ilustra con mucha facilidad. Tiene decenas de ejemplos, cientos de ejemplos, donde para explicar algo hacia el pueblo dominicano pone como referente lo mismo, diciendo, estaba mencionando yo ahora lo de la Alianza para el Progreso. Bosch dice, la doctrina Truman es la reencarnación en otro momento de la doctrina Monroe, atemperada a las condiciones de un triunfo, supuestamente, después de la Segunda Guerra Mundial, donde los Estados Unidos han salido victoriosos, ¿sí? Han intentado presentarse, la heroicidad del pueblo soviético se quiere desconocer, pero los Estados Unidos han salido con el 80% de las reservas en oro y han creado el sistema de la arquitectura financiera contemporánea con los acuerdos de Bretton Woods del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y Bosch lo dice, porque está releyendo dialécticamente en el tiempo. Por eso es que creo que para él ese conocimiento histórico, desde la posibilidad de interpretar y reinterpretar, no de escribir, lo ha dicho en varias conferencias Carlito, he estado escuchando, uno está formado en esa idea. Lo más importante no es decir si ocurrió este día o ocurrió el otro, o ese tipo de formación memorística, casi que escolástica, que tanto de nuestra figura han criticado. Lo importante en hombres como vos y en los que tenemos esa idea es la capacidad de analizar qué nos tiene que decir este fenómeno, este proceso, este acontecimiento, qué enseñanzas extraemos de esta figura, por qué esta figura se da en este contexto y no en otro. Bastaría este libro de Causa de una tiranía sin ejemplo. Dice Bosch, voy a tomar distancia del activismo político. Yo que he estado toda mi vida siendo un gran antitrujista, porque eso no es lo que hace falta.
Lo que hace falta es intentar develar cuáles son las causas, por qué entender a Trujillo como parte de un árbol histórico en una sociedad concreta que lo lleve y por qué eso está marcado, y bueno, todo el análisis que ustedes conocen que hace desde el punto de vista tanto de la presencia española como la cuestión haitiana, vinculado luego con la ocupación estadounidense entre 1916 y 1920. Yo creo que en Bosch hay una coherencia. No quiere decir que siempre tenga la razón, esto es imposible, pero hay una coherencia, hay una organicidad en la manera de llevar adelante los estudios históricos, donde hay, desde esta mirada que es amplia, criterios como el del Gran Caribe, como el del imperialismo, la idea del Caribe como frontera imperial. Esto es una cuestión muy bella, entender que la historia del Caribe, puede ser narrada desde la lucha de los imperios por apoderarse de nuestros pueblos, desde la pugna interimperiales por cada uno disputarle el espacio que el otro había conquistado antes, y en primerísimo lugar desde la resistencia de nuestro pueblo por no dejarse arrebatar su identidad, da una visión de su capacidad geopolítica. Vos tuvo varias coincidencias. Este es el año 1970 cuando Alfaguara publica este libro. Sabemos que está en Europa en todo ese periodo tan fértil que comienza en noviembre del 66 y que se extiende hasta abril del 70, coincide con el libro de Eric Williams en cuanto a la fecha, en 1970, un libro muy similar. Si bien en el de Eric Williams la mirada es más de carácter etnográfica, es un estudio del Caribe de cuestiones etnográficas, la visión en Bosch es más geopolítica. Pero remarco esto porque en realidad él contó muchas veces que le había ocurrido también a él con la cuentística. Cuando él escribe un cuento como Fragata, dice, bueno, yo escribo un cuento como Fragata y quizás me pudieran acusar de que yo había intentado repetir el espíritu de Guy de Maupassant, uno de los grandes cuentistas que él estudió, junto a Sheffield Anderson, Rudyard Kipling, los cuentistas rusos, Chekhov y compañía. Sin embargo, era una especie de homenaje. Una vez también le dijeron estas polémicas, estas curiosidades que tiene la historia y que uno tiene que tratar de ser atractivo, sobre todo si se está con jóvenes. Bueno, es que hay una gran similitud entre viajes hacia el puerto de origen y el viejo y el mar. Y la suya salió un poquito primero que la de Hemingway. Y dice, no, Hemingway y yo éramos grandes amigos, la única afición que no compartíamos es que Hemingway tomaba mucho daiquiri y yo no era dado al daiquiri. A Hemingway sobre el mediodía ya había tomado unas cuantas copas de daiquiri. Cuando coincidíamos, que yo vivía en La Habana Vieja, nos gustaba la pesca, conocíamos la realidad cubana, y aunque la de él haya salido después, también Hemingway se demoraba mucho tiempo en escribir sus trabajos, y lo importante es que los escritores, cualquiera en el mundo que tiene la sensibilidad para entender algo, luego puede hacerlo de manera orientativa, porque además se sabe que es impresionante la cantidad de relaciones que él estableció, cómo se codió con todas estas figuras cuando fundamentalmente llega a Cuba. Yo no hablé, era innecesario hablar de la parte biográfica, pero bueno, un hombre que está buscando trabajo en el año 38 en la Biblioteca Carnegie en San Juan, y la carta credencial que presenta es, ¿cómo usted se llama? Juan Bosch. Juan Bosch, el cuentista dominicano, venga, hay trabajo para usted. Y ahí es entonces que aparece esa revelación, esa primera gran revelación en su vida, que es Eugenio María de Hostos, nada más y nada menos que de la mano de su hijo, Adolfo. Y la idea de ir a Cuba, la editorial cultural Sociedad Anónima, ganamos aquel concurso, es decir, los cubanos, las editoriales cubanas. Hoy quizás sería muy difícil que lo ganáramos por las condiciones bueno, todo vinculado también al periodo especial en cuestiones como esta, para poder imprimir contra casas editoriales mexicanas, argentinas. Y bueno, él llega allá y todo lo que le va a hacer, él dice que ahí es que toma la conciencia política, pero ya llega con el acervo tremendo de la literatura, Camino Real, aquellos 18 cuentos, indios y apuntes. Tengo algunas frases que quiero compartir con ustedes. La Mañosa no estuvo nunca del todo satisfecho con la Mañosa, está satisfecho con el oro y la paz. Uno piensa en Bosch y dice, bueno, el observador va a Bolivia a tomar nota para escribir como alguien con el río Bueno, y esas notas él las va a elaborar, las va a escribir en Cuba, las va a terminar de escribir en el exilio en Puerto Rico, y va a estar totalmente satisfecho porque cree que ahí la técnica ya ha sido depurada. Quisiera apuntar esta idea, la constante insatisfacción en su obra. Un hombre que ha hecho La Mujer y que sabe que con ese cuento de 1932 va a ser publicado, y sin embargo dice, yo no me sentí que dominaba totalmente el género hasta que una década más tarde, entre 1941 y 1942, escribo El río y su enemigo. Lo hago en La Habana y es cuando digo, ahora ya yo domino el género no me domina a mí. Pero esto no le va a bastar, va a decir, yo tengo que seguir escribiendo cuentos, y lo va a hacer. Conversábamos ayer, el cuentista mejor pagado de América, 800 pesos le pagaba la revista Bohemia, 200 semanales, porque escribiera con ellos, por tener contrato de exclusividad con Bohemia, cuando eso era una cifra poco menos que imposible para cualquier escritor latinoamericano. Y sin embargo, Bosch dice, yo
la mayoría de mis cuentos no estaba del todo satisfecho con el estilo. Vine a estar, por ejemplo, contento con el indio Manuel Sicuri, que lo hace en 1956. Quiero dar estos referentes para decir que no es alguien que constantemente se estuviera autovanagloriando con la idea de que lo que ha hecho es lo mejor, o que es el non plus ultra en el campo de la literatura. Entonces, con la novela había ocurrido igual. Me parece que hay un compendio en él de varios referentes teóricos. Una idea clave en Bosch es la intuición. Hay muchas cosas que usted nota en un primer momento, todavía no están acabadas, él no sabe siquiera si esto está en relación con una teoría. No es una teoría porque él la hubiera estudiado de un gran pensador, sin embargo en él está brotando con naturalidad. Esto tampoco es un atributo exclusivo de Juan Bosch. Ha habido grandes personalidades en la historia que de manera empírica usted ve que están en sintonía con las ideas más avanzadas desde el punto de vista teórico. Es como si hubieran generado su teoría en el contacto diario con la práctica sin detenerse a pensar desde un gabinete, desde un espacio clásico, de un centro de pensamiento, y ellos la pueden poner delante. La intuición, lo hablábamos también ayer, la intuición no se le revela como un acto de magia. Tiene que ver con muchos componentes, la capacidad de observar, de analizar, de debatir, de escuchar. No es un pronóstico. La intuición, yo creo que esto se comprende cuál es la idea. Y en mi opinión, los referentes principales van a ser la idea del positivismo en una primera etapa, que le va a llegar en gran medida por la influencia de Agosto, y todo lo que sobreviene con el arribo del marxismo, fundamentalmente después de la década de 60. Digo fundamentalmente porque creo, lo he comprobado también con varios de los compañeros que he podido entrevistar, que tienen esta idea también, ¿no? Bosch, si bien no lo declarara por cuestiones tácticas, cuestiones muy complejas, la cacería de brujas, el macartismo, todo lo que sabemos, era un hombre con la sensibilidad, con elementos para aproximarse al marxismo, con la cultura suficiente para entender algunas de las claves. Lo que pasa es que sucesos concretos determinaron que este tránsito fuera con la celeridad que conocemos, y esos sucesos van a ser, por supuesto, que en la jornada hacia el 25 de septiembre del 63, todo el proceso de la Revolución de Abril y esencialmente la guerra de Vietnam. Él llega a decir, todavía dándole el beneficio de la duda a los americanos, podía ser que lo del 63 fuera un hecho aislado, pero la masacre que yo estaba viendo contra Vietnam ya no dejaba dudas en mi retina que en lo que yo creí de manera idílica de esa democracia representativa liberal burguesa de una óptica tradicional, que yo creía que Estados Unidos iba a ser incapaz de actuar de la manera en que actuó, no tenía forma de ser sustentado cuando uno identificaba lo que estaba ocurriendo en Vietnam, y también la alegría que provocó en él la victoria del pueblo vietnamita. Esas imágenes del 30 de abril de 1975, corriendo despavorido en Saigón, el helicóptero, hoy ciudad Ho Chi Minh, un Vietnam convertido 1000 veces, como decía el tío Ho, ¿no? Como decía Ho Chi Minh, convertido 1000 veces más hermoso que el que estaba. En él hay un pensamiento que evoluciona. En el caso del marxismo no llega a él desde la temprana juventud. Bosch es de las personalidades que la radicalidad se va a ir dando con la edad. Lo que suele ocurrir es al inverso. Usted es el joven que está en la universidad, que tiene todo ese ímpetu y tiende a ser conservador. Casi que sería una regla para la vida en sentido general. En el caso de Bosch, yo ponía el ejemplo en un programa ayer de televisión, Enrique José Barona mencionaba cuando los estudiantes cubanos, Julio Antonio Mella, nieto de Matías Ramón Mella, el gran dirigente estudiantil de quien Fidel dijo en Cuba, el que más hizo en la historia de Cuba en menos tiempo, no ha cumplido 26 años cuando es asesinado en la intersección de las calles Abraham González y Morelos en el DF, el 10 de enero del 29, va a ver a Enrique José Barona en el momento de luchar contra la prórroga de poderes de Machado. Aquí era el contexto, antes de que llegara Trujillo, creo que se le denominaba la prolongación, la idea que se quería en el gobierno de Horacio Vázquez de la prolongación. Entonces, bueno, es la idea que entraña la obligación de interpretar todos estos instrumentos, va a pasar de un carácter un poquito más socio-psicológico a la aplicación del instrumental marxista. Si bien también ese instrumental en Bosch nunca fue del todo acabado, es imposible por la manera y por el momento en que... Miren aquí lo que él señala una de las tantas veces acerca de la historia. La historia no es solamente una narración, un relato, la historia es la memoria de los pueblos. Esa memoria de los pueblos tiene una dimensión amplia. ¿Cuánto hoy necesitamos de la cultura popular, genuinamente popular, que se preserve? Porque en realidad los centros de poder han intentado diseñar un modelo excluyente, discriminatorio, intolerante, con respecto a los patrones culturales. Aquí está el libro también de Eliade, de hace tantos años, que sigue siendo un referente en esta materia. Han intentado crear centros que son excluyentes. Si no se tienen los ojos azules, si no se habla el inglés, ya dije, si no se va a la universidad, si no se tiene una preferencia, la belleza
se ha reducido, adelante Matías, bienvenido, se ha reducido, la belleza se ha reducido a un criterio que es discriminatorio, xenófobo, excluyente. Recuerdo el año dentro de todos estos concursos de la sociedad de consumo occidental que ganó una joven angolana, una joven negra angolana bellísima. Y aquello por poco despierta una de las conmociones más grandes porque esos centros discriminatorios, excluyentes, xenófobos, que nos desprecian en nuestra diversidad, porque no se ajustaba a ese canon, querían invalidar que obtuviera el concurso de la Miss Universo, como si la belleza pudiera ser reducida, por ponerlo desde el punto de vista político. Vos sabes que hay que luchar contra todas estas cosas y que hay que hacerlo de una dimensión amplia, de una dimensión creadora. No puede ser una dimensión que esté cerrada como decía, a repetir, solamente a movernos en un plano. Tiene que tener una amplitud y por lo tanto en esa amplitud absolutamente cualquiera de estas manifestaciones va a ser esencial. Él intenta dar una explicación científica de lo que está observando. Alguien me decía, y es verdad, tenía la facilidad para elaborar teorías que brotan casi que de manera innata. Me decía un profesor en la UAS, es como si se hubiera leído 5 libros y en el sexto ya sintiera, estuviera compulsado a la idea de intentar conceptualizar desde su mirada lo que él estaba interactuando con la realidad. Bueno, yo creo que eso es un mérito, porque además no lo hizo para el grupo selecto, no lo hizo para cuestiones elegidas. Lo intentó hacer siempre para que fuera de la manera más comprensible para el pueblo. Me estaba releyendo cuando él empieza a explicar cómo en apenas 5 o 6 veces que dijo lo de Tutumpote había calado en el pueblo dominicano. O sea, bueno, esta es una idea que si bien yo conocí, y era un vocablo del Cibao, ya casi que era prehistórico, ya prácticamente no se usaba. Y sin embargo, él tratando de ver cuál es la etimología de la palabra, pero lo que sí sé es que cuando lo expliqué, y lo expliqué de la manera en que creía que podía ser entendido, porque no me parecía que debíamos hablar de un burgués tradicional, porque en la República Dominicana no había el burgués tradicional como podía ser entendido en otros lares, el pueblo se identificó. Y esto es decisivo, porque esto habla cómo desde la política, desde la teoría, desde el pensamiento intelectual, se está trabajando en aras de las grandes masas populares, en aras de las grandes. Hay que desgarrapatizar el buey, los pescuezos, toda esa frase tan ingeniosa. Yo una vez también haciendo un trabajo, llevo varios años ya motivado, haciendo ponencias en eventos, presentando trabajo, me leía lo que él dice cuando los sucesos en la Embajada del Perú, que condujeron a la crisis migratoria de Mariel en el caso cubano en 1980. Y da su intervención ahí brillante, un trabajo, lo está haciendo para Vanguardia del Pueblo. Dice, lo importante para el nivel latinoamericano, antes de empezar a hablar de esto, es explicarle a la mayoría de las masas latinoamericanas qué cosa es una embajada, qué cosa es un embajador, porque desgraciadamente nuestros pueblos han estado excluidos de ese tipo de conocimiento. Nuestros pueblos no han logrado, las grandes masas, y yo necesito que... Ahí también dice algo bellísimo, lo que se ve y no se ve en un discurso, en este caso para hablar del discurso de Figueres en la plaza, del discurso, lo que se ve y no se ve. La idea también de José Martí, lo más importante en política es lo que no se ve. Pero no solo aplicado al elemento político, sino a la táctica y la estrategia. Ahí hace el análisis descomunal de cómo Cuba, de un discurso, había logrado que el imperio más grande, el imperio de los Estados Unidos, tuviera que aceptar desde la posición de principio nuestro y de la noche a la mañana un tema que se intentó concebir para Cuba se convirtiera en una crisis en realidad para quienes tenían que recibir a todo aquello que era producto de toda esta escalada, en el caso de la agresión a la Revolución Cubana. Hay una interconexión, lo he dicho, entre lo nacional, la perspectiva continental y hemisférica. Hay análisis comparado en Bosch, se sabe, todos sabemos, creo que me fui una, todos sabemos que estos son corrientes desde el punto de vista historiográfico que tienen gran peso en América Latina. Hay en él también una mirada muy propia entre historia e ideología. Siempre me llamó la atención. Usted dice, el masazo de los sucesos del 63 y el 65. Un político tradicional de cualquiera de los países de América Latina, lo más probable es que hubiera reintentado agruparse desde el punto de vista político en un sentido o en otro. No me estoy refiriendo ahora a la dirección concreta. Yo creo que lo de Bosch tiene un mérito tremendo porque comprende que más que el elemento práctico, solamente el elemento de la contingencia, es necesario ir atrás. Y para ir atrás, no de manera epidémica, hay que sentarse a estudiar, a analizar y producir varios de esos textos que van a salir de su pluma en esa etapa. Composición social, de Cristóbal Colón, la dictadura con respaldo, las tesis de la dictadura con respaldo popular, breve historia de la oligarquía. Es necesario. Fíjense, no estoy diciendo que en todos los casos fuera la única manera
o que todos fueran 100% atinados. Lo que estoy diciendo es que es impresionante que alguien que ha venido de la actividad política comprenda que hay que hurgar en las raíces históricas para intentar que el proceso de transformación que se quiere llevar adelante tenga un asidero permanente. Y esto solo tiene que ser posible desde la cultura. Aquí, bueno, son días de mucha emoción. Llegué después de la feria, me perdí la feria de Santo Domingo, esta vez me dieron que era en la ciudad colonial, que fue muy bonito. La tradición que tenemos allá de las ferias del libro. Ayer hablábamos de ese texto que yo dije aquí de la cuestión de, no es de cultura, del imperio, de la guerra cultural, sino el Apocalipsis, el texto de Eliade, que es una tirada de 50.000 en Cuba. Y hablábamos de cuando se imprimió el diario de Che en Bolivia, que era un millón de ejemplares. Pero inmediatamente pensé en la idea de Figueres, el triunfo de la revolución. La revolución no le dice al pueblo cree, le dice lee. Y esto, a la manera de lo que estoy diciendo aquí, en esta libertad que ustedes me han concedido, que yo me vaya moviendo desde la idea también de la hermandad entre Cuba y la República Dominicana, es impresionante igual en el caso de Bosch, que se pone a explicar la historia del Caribe. Para decirle, en la historia del Caribe hay una concatenación. Y cuando llegó el primero de los imperios, formalmente lo era, que era España, pero no tenía sustancia para hacerlo. Y cuando llegó el último, y por eso no es casual que termine con la victoria de Playa Girón, la nuestra, la de Cuba, porque está diciendo la victoria de Playa Girón, viene a cerrar, viene a abrir un capítulo de forma extraordinaria, porque este imperio, que fue el último en llegar, que fue los Estados Unidos, que hizo realidad su aprehensión de la idea de la doctrina Monroe a partir de la guerra hispano-cubana estadounidense de 1898, siempre pregunta para ese siglo inconcluso, ¿no? Como es siglo de duda. Ese es de los primeros que tiene un Eliade joven, pero todavía también es tan vigente, hecho por allá por Santiago, aquel libro tremendo, la doctrina Manhattan, el poder naval, la historia, el poder naval a través de la historia, que ese tremendo libro que hace Manhattan, que influye en toda aquella clase política. Bien, cuando todo eso está ocurriendo, que han transcurrido esos 70 y tantos años, desde la geopolítica, Bosch está diciendo, aquí no fue un hecho más, aquí se viene a dar también un parteaguas, y esto va a influir, lo queramos o no, en la perspectiva de nuestros pueblos para temperarlo a nuestras redes. Miren esto es de indio. Aquí nadie puede decir que es un Bosch marxista de 1934-35. Aquí es una de las mejores ideas que confirman lo que yo estaba señalando, igual que en otra de las frases, de la intuición. Él lo revela. No tengo ni siquiera que traerlo por los pelos. Él lo revela. ¿Cuál es mi propósito? ¿No? Las fuentes han estado turbias. Un poco uno piensa siempre. Eso es una virtud enorme. Tuvo la capacidad de hacer potable. Tuvo la capacidad de discernir. Tuvo la capacidad de interpretar y presentar luego los resultados. No estoy hablando solo del proceso investigativo, de una manera inteligible, de una manera comprensible la mayor parte de las veces. Y esto desde alguien quizás solo posible en alguien que no tuviera una formación clásica, que hubiera estado tan permeado del contacto con el pueblo. Lo confesó cientos de oportunidades, ninguno de mis cuentos era una invención mía. Era el campo, el campesinado dominicano del cual yo me estaba haciendo eco. ¿De dónde? De los viajes que di con mi papá por la línea noroeste, de lo que comprendí desde el primer momento cuando entré en contacto, de lo que me dolía que hablaran mal del campesino, que era vilipendiado, tratado de manera peyorativa. Yo sentía que tenía virtudes, porque eran honestos, eran personas solidarias, sin embargo del encasillamiento. Ninguna de esas cosas tampoco es una dádiva. Cuando hace ese cuento bellísimo de Luis Pie, que Ana Hernández Catá, está intentando reflejar todo lo que está ocurriendo, y es donde entonces él dice, yo acepto que tuvo ese mérito, porque la cuentística tradicional latinoamericana y la cuentística tradicional en general no había tenido el componente social. Ni Chedwick Anderson, ni Rudyard Kipling, ni Maupassant, ni siquiera Quiroga. Ni siquiera Quiroga con aquella idea tan clara para él. Me encontré en lo que hizo, ayer lo conversábamos, la crítica que hace Lino Novas Calvo a su tremendo libro, Las lunas nonas y otros cuentos, que Bosch dice, profesor Diomedes, es un libro tremendo, pero no son cuentos, porque el cuento, como dice Quiroga, es una flecha que va directo al blanco. Después Cortázar jugaba con la idea un poco más ya traída a los momentos actuales, de que el cuento había que ganarlo por nocaut, mientras que la novela se podía ganar como el baloncesto por punto, ¿no? Es como que usted tuviera al Hartford del lado suyo y dijera, bueno, ¿quién está del otro lado? LeBron James, Stephen Curry, ¿cuáles son los que están jugando? Esa es la novela, el cuento no. El cuento tendría que ser de una manera más precisa y no dado ni siquiera por la amplitud. Vos también, y aquí hay una idea original también. Dice, se nos han querido confundir que el cuento es cuento porque es corto y la novela es novela porque es larga. Y un hombre y un niño no es un hombre pequeño, ni un niño es un hombre grande. Mientras que un hombre pequeño y un hombre grande, los dos son hombres, porque tienen una cualidad, y no es un Bosch
no es un Bosch marxista. Y dice, bueno, usted habla de Cranqueville, de Anatole France, no puede ser más largo y es un cuento fabuloso. Y puede ser un cuento como A la deriva, extraordinariamente breve, como el de Quiroga, y es un cuento. Sin embargo, otros no lo son. Y de ahí el arte para escribir, porque usted dice, bueno, había estudiado filología, había estudiado clásica, la literatura. No, aquí también vale la pena que lo haya dicho, uno de los tantos ejemplos donde se hace a sí mismo. La necesidad de estudiar, de interpretar, porque no había manuales, no había libros sobre esto, me hizo no solamente ir produciendo mi obra, sino que dialogara con otros referentes. Esto, como sabemos, es una etapa muy temprana. Esta es una idea también profunda, la había mencionado de finales de la década del 50. Cómo entender la idea de que un régimen político no es un hecho aislado. No es un hecho aislado. En ningún sentido. Fíjense, para jugar con esta misma analogía, tuve el honor hace unos días, qué clase de cosa más linda para mí, poder conversar con el comandante Delio Gómez Ochoa, que va a cumplir 90 años en septiembre. Lo fui a entrevistar para preguntarle de Bosch. Y me quedé impresionado. Además, bueno, nos conocemos hace muchos años, muchas veces conversando en Cuba, una memoria fascinante. Qué bueno cuando la vida premia con esa edad y con esa capacidad de empezar a hurgar en los recuerdos. Y le empecé a preguntar de Bosch provocando, en el sentido de decirle, bueno, usted comandante lo conocía, ¿qué había escuchado de él antes del 59? Me dice, bueno, entre algunos de los dominicanos que participamos había escuchado elogios, entre otros había escuchado críticas, pero siempre de Fidel lo que había escuchado era, Fidel me decía, el viejo Bosch. Y yo venía con un cariño hacia Bosch por lo que había oído de Fidel. Pero no es eso lo que quiero mencionar aquí. Me dice el comandante Delio Gómez hablando después. Quizás a la larga él tenía razón y nosotros no. Porque la idea central de que en la República Dominicana en 1959 no había las condiciones exactas que había en Cuba para que triunfara una expedición como la nuestra, tenía una hondura tremenda. Bosch lo cuenta. Todo joven de América Latina sintió que era un Fidel barbudo descendiendo de una sierra que iba a ser aclamado por la masa. Y aquí la explicación de Bosch. Yo le decía a Carlito, los compañeros que estaban conmigo, ¿no? Qué clase de valor que el hombre que viene en el componente que lo normal pudiera ser que usted dijera, bueno, quien no se enroló en eso, quien no estuvo de acuerdo, y al revés, lo que me está diciendo a la altura de los 90 años, y de verdad que me dejó impresionado, hablando de la calidad, honraron de ambas figuras históricas y sobre todo de la capacidad que deben tener los seres humanos para entender qué cosas son las fuerzas dominantes. Aquí todavía no hay la asimilación formal del marxismo. Miren esta confesión también, que era lo que yo quería, iluminar. Pero iluminar, no, ya lo reitero, no de manera, diríamos, de manera chabacana, de manera reiterativa, no como una cuestión que fuera fatua, no, eso en realidad, no con la contingencia hacia un fin propiamente concebido como llegar o no a una victoria, sino en el mirar atrás, en el de reflexionar, en el de formar bases que fueran más certeras. Bueno, el andamiaje, como yo decía, del marxismo se le critica en algunos espacios de que no tuvo todo el rigor. Yo creo que a Bosch, desde ese punto de vista, si fuéramos a hacer, pero no somos jueces y no estamos para juzgar. Es idea de Spinoza, ¿no? Gran filósofo de la Edad Media. No quiero reír ni llorar, quiero comprender. Bosch, es cierto, le pasa como a Galiz, le pasa como a Martínez de Estrada, figuras que declararon con mucha fuerza en un momento dado la adhesión a una idea política, en este caso el marxismo, y si usted lo va a analizar desde el pensamiento clásico de un investigador formado en una academia, no había, pero era imposible. Yo creo que él, aquí creo que lo puse en la lámina, traté muy rápido, no sabía ni cómo venir, me motivó a ponerme el traje, ver la foto del comandante, decía cómo llego a la conferencia, qué digo, qué leo, pero bueno, en cualquier manera sabía que iba a contar con la benevolencia de ustedes. Miren esta idea del doctor Casá, se lo comenté el otro día, yo lo busqué en Casa de las Américas, fui a Casa de las Américas a buscar el libro, aquí seguro publicado, pero allá estaba solamente en Casa de las Américas, donde él recuerda el prólogo que hace Bosch al libro de Juan Isidro de 1940, y reconoce incluso eso. Y aquí hay un Bosch que, fíjense, lo que está diciendo en este prólogo permite tener concatenaciones con lo que va a ocurrir probablemente si hablamos del marxismo. Y la idea de Fidel, casi que uno sentía que Bosch había reído cuando Víctor Grimaldi le pregunta, fue una de las entrevistas que me leí, que le pregunta, bueno, es que Fidel, y le cuenta esto que está aquí, y Bosch decía probablemente como un niño, así mismo, es verdad que Fidel lo dijo, es verdad porque sabía que yo era una gente con ética, sabía que no lo era, pero que probablemente qué puede hacer. Y este es el discurso de la Plaza de la Revolución del 1 de mayo del 65,
Ese es el discurso del 1 de mayo del 65. No habíamos nacido en Carlitos, nosotros no habíamos nacido. Eliade ya sí era un estudiante destacado, no todavía. Eliade era un muchacho allá en Santiago de Cuba queriendo leer y estudiando, pero todavía un niño. Pero si lo aprieto, se acuerda del acto en la Plaza de la Revolución con la conmoción que ha tenido para el pueblo cubano la Revolución de Abril. Y bueno, Fidel intentando explicar esto también para América Latina. La idea de la originalidad, yo decía, en realidad Bosch no tiene un contacto con Gramsci, con Althusser, con Lucas, no ha estudiado Hildefranz, Hobsbawm, Perry Anderson. Pocas no las he encontrado, aquí los compañeros que llevan más tiempo, Aníbal Ponce y Amariati. Lo que hace sobre Mella está marcado más por los vínculos entre Cuba y la República Dominicana, no el Mella, precursor también del pensamiento marxista y ese joven que dice la revolución social en América no es una utopía de loco, es el próximo paso de avance en la historia de la humanidad. Y es el Mella que también pone sobre el tapete, en el caso cubano, que ha sido una singularidad. Aquí no se trata solo de la alianza entre la clase obrera y el campesinado. El movimiento estudiantil tiene que participar. Y siempre decíamos los estudiantes en Cuba, qué clase de privilegio que el que funda la FEU, Federación Estudiantil Universitaria, el 20 de diciembre de 1922, bajo el influjo de la reforma de Córdoba, es el mismo que está fundando el primer Partido Comunista el 16 de agosto de 1925. Aquí hay una unidad, decimos en Cuba, inquebrantable entre la visión de la clase obrera, lo que nosotros entendemos el movimiento estudiantil. En otros lugares esto es una relación casi antagónica a partir de las historias que sabemos y las políticas para desvertebrar los movimientos de los jóvenes. Él revela una edición cubana también, lo que se encuentra en Europa es una edición cubana en 3 tomos. Creo que tuvo la virtud, la singularidad, él lo dijo, me acusaban de que era, y ya que me acusaban iba a ir, pero iba a ir de manera directa. No fui a intérprete, no fui a exégeta, fui a ver a Marx y a Engels. No estuvo en contacto con otras ideas del marxismo, pero no estuvo contaminado con las desviaciones de un tipo de marxismo que sabemos, Che y otros alertaron, no conducía a nada, marronesco, fusilizado, todas estas cosas que sabemos que son reales. En Bosch esto no tiene, me estoy refiriendo desde el punto de vista teórico, y miren qué cosa más linda, que alguien que va a cumplir los 60 años, con toda esta honestidad, mencioné lo de Delio, el comandante Delio Gómez, pero esta misma idea en Bosch, que alguien a esa altura de la vida, con toda esa autoridad, con toda esa fama, y tenga también la humildad de decir, no, yo me había equivocado, la verdad estaba aquí, esto es como, me ha hecho rejuvenecer, me ha hecho sentirme como si fuera, exacto, me ha hecho sentirme como si yo fuera un hombre nuevo, la mente nueva. Yo creo que el marxismo es indudable que le entrega a Bosch un aparato categorial, instrumentos analíticos superiores, esta idea en composición social, el gran debate no exento de polémica con las izquierdas tradicionales en todos los lugares, no solamente en la República Dominicana. Hubo burguesía en la visión clásica, hubo proletariado, el debate en nuestros predios es desde el ángulo entre burguesía y proletariado, es una lucha de clases entre los distintos componentes de la burguesía. Fíjense, el imperio y los acólitos, y bueno, todo, uno se mueve siempre con mucho respeto, pero estando aquí entre tantos amigos, entre tantos compañeros, aquella idea casi que infantil. Bueno, Bosch ha traído la lucha de clases, como si eso llegara en un pomo, llegara en un recipiente, como si fuéramos ahora a un restaurante a ver la lucha de clases, ¿no? La capacidad de que son ideas que subyacen, si bien en el enfoque en que él las presentó todo este drama, en realidad todo este drama lo presentó de una forma que no había sido tratado y que, como sabemos, tiene un impacto en escala internacional. Cuando Cortázar le pide que solamente su nombre en una revista ya sería capaz de movilizar a fuerzas en el mundo en cualquier sentido, da una medida de la envergadura. Cuando él está en el tribunal Russell, cuando promueve el batallón Bolívar Sandino, cuando está en la deuda externa, 1985, hasta yo me acuerdo de ahí con 8 años, aquellas sesiones, Danielito, aquellas sesiones que parecían interminables, pero que mucho de lo más granado del pensamiento político, movimientos sociales, obreros, intelectuales. Creo que fue la primera vez Fidel conoce a Lula en la casa de Sergio Ramírez en Nicaragua, en el primer año del aniversario de la Revolución Sandinista en el 80. Es la primera vez que va Lula, que se encuentra. Hasta Correa, creo que siendo muy joven, no había ido a estudiar en los años. Tengo entendido, muchos de los que después tuvieron un papel van ahí al tema de la deuda. La idea de Fidel, que Bosch respalda con las 2 manos. Este continente nos han robado 300.000 millones de dólares en América Latina. Nos han hecho robar las venas abiertas de nuestra América Latina, que nos han desangrado 300.000 millones de dólares. América Latina ha pagado 800.000, 3 veces lo que debíamos, y seguimos debiendo 900.000. Parece un trabalengua. No es un trabalengua, eran los mecanismos draconianos de todos esos sistemas, y Bosch está ahí
ya casi a los 80, tiene 76, 77 años y están las imágenes sentado al lado también de Fidel en el Palacio de las Convenciones. Creo que bueno, la idea del tiempo histórico en él se presenta con originalidad. Me parece que está en la frase anterior que pusimos de sobre Trujillo, una de las tantas. Bueno, formalmente comenzó en 1930, si lo vamos a decir para escolar, pero en realidad, y así lo pone en suficientes ejemplos, muchos ejemplos. Dice, la Segunda Guerra Mundial, la idea del pentagonismo y del capitalismo sobredesarrollado. Lo que se había producido solo puede ser explicable en un contexto, porque la bomba atómica, el avión a reacción, hizo que se aceleraran muchísimas cuestiones que no siguieron una cadena, si se entiende, de manera tradicional, como estaba contemplada. Creo que una de sus ideas más agudas, sé que también no exenta de polémica en la historiografía de la República Dominicana, es acerca de la arritmia histórica. Entender en qué medida, que es una de sus grandes tesis, no se estuvo en sintonía con lo que ocurrió y eso iba a marcar en buena medida muchas de las cuestiones que van a tener un reflejo luego desde el punto de vista político. A mí siempre me pareció muy interesante los ejemplos que va poniendo, desde Barricado hasta la ocupación haitiana, pasando por la guerra de restauración, todas las cosas que ustedes saben mucho mejor que yo, pero lo apunto también porque creo que aquí hay otro intento de conceptualizar. El profesor Pablo Mariño, cuando lo entrevisté allá en el evento de la Caribbean Study Association en La Habana el año pasado, me decía esto: Bosch no solo escribió de historia, es que también muchísimas veces intentó producir una teoría sobre el conocimiento de la historia y esto tiene un valor añadido. Yo creo que en él hay una presentación fílmica. ¿Qué puede explicar esto? La tremenda destreza en la cuentística. Es un hombre de talla mayor, y como es un hombre de talla mayor, ¿pudo haber sido premio Nobel de literatura? Probablemente sí. Tenía obra y condiciones para ello. Ya sabemos que a los latinos nos los quieren escamotear, como lo pudo ser Carpentier, como lo pudo ser también Dulce María. Bueno, felizmente lo fue García Márquez. Ya parece una verdad de perogrullo la idea, pero hay que decirlo hasta el cansancio, que García Márquez lo reconociera, lo admirara, releyera sus notas, lo dijera. Yo lo estaba ahí. Él creía que era venezolano porque como está en la UCB, es García Márquez también de la Operación Verdad y la creación de la agencia Prensa Latina, que está cumpliendo 60 años. Por cierto, Eliad, recordaban el otro día cómo el primer cable de Prensa Latina, el 16 de julio del 59, fue para contrarrestar una fake news, una de las tantas mentiras que entonces se articulaban. No es un fenómeno, no se puede atribuir a Donald Trump la paternidad, que se atribuye tantas cosas, la paternidad de la fake news. Ya sabemos que a lo largo de la historia, lo digo aquí en broma más de una vez, ¿no? Ahora ha hecho unas declaraciones horribles contra Cuba en los últimos días y bueno, lo digo de esta manera. Creo que en Bosch hay una visión fílmica, hay un humanismo profundo, tiene un carácter interdisciplinario, holístico. Todo eso que ustedes ven es inacabado, pero al mismo tiempo cuenta, testigua, prueba, hay contraste y verificación. Hay una idea de que el compromiso tiene que reflejarse en cualquiera de estos planos, en la investigación, en la docencia, en el trabajo creativo y sobre todo, en mi apreciación, de que nada de esto tendría sentido si no es concebido para la transformación social. El proyecto del conocimiento de la historia en él, en última y primera instancia, está enfocado, tiene como derrotero, tiene como sendero a transitar la transformación de nuestra sociedad. Yo, desde este ángulo, bueno, aquí apenas una muestra, libros, cada día, ediciones algunas bonitas, bien cuidadas, el empeño en la última etapa que han puesto instituciones, el archivo, la fundación, todos los retos que hay en ese sentido por delante. Cuando vi esto en el año 2011, se mencionó también en el programa, lo decía Juan Freddy Armando, yo le hablé de Katiuska, ha estado varias veces aquí en República Dominicana. Cuando vi esto, dije, qué cosa más linda que un hombre, estilo lo que mencioné de Delio, como Fidel a los 85 años dijera esto de Bosch. Era para mí la persona más grande que estaba ahí, el que más influencia tenía, la mayor autoridad, la sensibilidad. Lo veía como los intelectuales, como lo que hace Martí. Yo lo escuchaba, el mérito de su parte, yo tenía 20 años. Ese no es un recuerdo de juventud, ese no es un recuerdo ni siquiera, es en su memoria. Ya están próximos a salir los otros 2 tomos, se han hecho 2, el tercero y el cuarto, que son más de la etapa contemporánea. Estos llegan hasta el 59. Muchas veces habló de vos, pero cuando lo vi dije, qué cosa más linda, porque no es ni siquiera las palabras, tremendas palabras del doctor Armando Hart en aquella ceremonia del 88, cuando está fiel, y otras veces esto me conmovió, realmente me conmovió. Y entonces, bueno, quise ilustrar Eusebio, que siempre también fue muy cariñoso hacia la idea de lo que significó Bosch, esta idea del embajador allá en La Habana, de que un poco salva a una generación de jóvenes, la figura de Bosch, porque los pone, le abre otros horizontes, les pone otras luces para el trabajo en general, la idea de la interpretación rigurosa y creativa, la posibilidad esta
de la comprensión, de poder avanzar. Esta fue la entrevista que hicimos con Mariñez. Y bueno, quería terminar, me parece que era un buen símbolo para mí. Me llenó también de orgullo el día que entrevisté a uno de sus hijos, a Patricio, que nació en Cuba en 1946. Fui a la biblioteca, ya de tantos años, me lo había recomendado. Y conversando en un ambiente tan distendido, con mi pequeño niño, una actividad teatral de la extensión cultural que hace la biblioteca un sábado, desgranar todos estos recuerdos, todo lo que me contó mi padre. Me llevaba a ver el cementerio, me decía que el cementerio de Colón, que tiene todo ese valor patrimonial, me llevaba a La Habana Vieja, y bueno, pues la publicamos también en Cuba Debate. Quería cerrar con esta idea, porque en realidad ahí hablamos de muchas cosas, de todo lo que está asociado a cuando uno recuerda desde su infancia tener a un hombre público de esa envergadura, pero también tenerlo en el espacio íntimo, ¿no? Y contar, uno siempre es cuidadoso de no invadir el espacio íntimo. Por aquel día el compañero Patricio me enseñó su carnet de que había nacido en Cuba, y con ese cariño tremendo, a mí de verdad me impresionó, lo publiqué en Cuba Debate. Y lo que quería, para terminar, compañero, decir en última instancia que si esta actividad que ustedes han sido tan gentiles puede tener un valor mínimo, lo único que puede tener es que lo reciban como una muestra de cariño, de compromiso con una figura que es una figura de todos los tiempos, no es una figura para hoy, no es una figura que se pueda hablar del pasado, y que esto llegue con lo que fue para él su segunda patria, ¿no? Casi 20 años en Cuba, formó también ahí familia, un cariño entrañable. Hay que hablar de decenas de conferencias entre los vínculos entre la República Dominicana y Cuba. Yo le contaba hoy a Eliade, a Carlito, tuve también el orgullo hoy, quería verlo, parecía que era imposible y lo logré. Pudimos estar hoy en el Estadio Quisqueya. Hice algo que a lo mejor muchos de ustedes no han podido, me siento privilegiado, bajar al terreno. Me sentí ahí en el terreno, y tocando el terreno, no solo la grada, es como si uno estuviera recibiendo lo que tantas veces uno admiró, los Osi Vigil, los Alú, y todo lo que llega hasta la cotidianidad. El Bosch hablando de Juan Marichal, ese Juan Marichal también hablando de Cuba, y para mí fue de verdad que totalmente reconfortante, porque es el estadio donde Cuba en 2 oportunidades, con el aplauso atronador del pueblo dominicano, derrotó a los Estados Unidos. En el Mundial de Quisqueya en el 69, Fidel llegó a decir, cuando recibió el equipo, Estados Unidos puso el primer hombre en la luna, pero no pudo derrotar a Cuba en el estadio Quisqueya, y el pueblo dominicano fue decisivo para que lo hicieran. Y un 13 de agosto del 2003, en los Juegos Panamericanos de esta ciudad, donde un gran narrador cubano dijo, se repitió la historia. Otra vez el estadio Quisqueya fue protagonista de un hecho histórico. Todo mi cariño por el profesor Juan Bosch y el compromiso de seguir estudiando. Agradecemos a Hassan Pérez por la conferencia Entre la narrativa y la política, la historia como eje en el pensamiento de Juan Bosch. Y gracias también a ustedes por su asistencia. Les invitamos a seguir asistiendo a las actividades que con frecuencia, pasamos a una etapa de preguntas. Pueden levantar la mano quienes tengan sus preguntas. Hay mucho para hacer. 3 preguntas. Una etapa de preguntas. Buenas noches. 3 preguntas. Yo solamente. No. En general. Ok. Decir que cuando yo comencé a leer, a ser un lector asiduo en el bachillerato, mi inspiración a yo seguir leyendo fue la Revolución Cubana y Fidel Castro, Che Guevara, Camilo, etc. La pregunta mía es, Cuba hoy día es conocida como una de los países de América Latina con un país, una población culta. Pero recuerdo leer en alguna ocasión que a la llegada de la
Revolución Cubana, el 1 de enero del 59, se dice, o se decía que la analfabetización de esa época era un 70% del pueblo cubano, y que gracias a la Revolución Cubana, de tanto trabajo del comandante Fidel Castro, entre otras personas. Mi pregunta va si es cierto que el pueblo cubano era analfabeto el 70%, y hoy día, ¿cuál es el porcentaje de analfabetismo? Si existe en Cuba. Pero mira, pero ese es una conferencia sobre un tema. Buenas Pero noches, eso es obvio. Manuel Eso Martínez. hay que decirlo. La verdad que verte aquí es azar. Yo creo que soy el que está riéndose por dentro, porque tuve la dicha de verte en la batalla de las ideas, porque viví en Cuba cuando Eliano fue llevado a Estados Unidos y todo aquel proceso. Y te vi de joven disparando metralla. Dice sí, iba matando canalla con el cañón del futuro. Y de repente verte aquí realmente extraordinario. Mucho bienvenido, un abrazo a todo el mundo acá. Juan Bosch en Cuba. También tuve la oportunidad de estar allá muchas veces con él. Casa de Gloria Blanco, Paseo y Línea, no sé si llegaste a conocerla, de embajada en la República Dominicana, dominicano que pasara por ahí. ¿Cómo se refleja Juan Bosch en las academias de Cuba? ¿Cuáles son los libros? ¿Cuál es la didáctica? ¿Cuál es el enfoque? No el tuyo, ¿no? Sino la corriente universitaria, académica, literaria, en la que se profundiza, si es que hay, quiénes las crean, quiénes las están creando, quiénes las han desarrollado, quiénes las han enfocado, qué se busca, si existe. ¿Alguna otra pregunta? En mi caso Viña, sí. Bueno, primero satisfecho por haber oído la conferencia y aprendiendo mucho. Vengo del mundo de la naturaleza y aprender de la historia creo que es también esencial, porque la causa de lo que vivimos en la naturaleza también está en la historia. Pero oyendo tu conferencia, yo diría, ¿no? Me gustaría oír tu opinión sobre en estos momentos en que estamos en espirales tan aceleradas de subir y bajar, de fin de la izquierda y de cosas como esas, ¿cuáles serían los elementos fundamentales o los principales aportes de Bosch que debemos retomar, mirar hacia atrás y retomar para fortalecer un acercamiento a la sociedad, a un ser humano mejor, a un punto de vista de que todo es posible? ¿Qué nos deja Bosch o qué son las herramientas que nos deja Bosch fundamentales desde tu punto de vista? Fondo de aquí, no, muy excelente. Bueno, muy contento. Las tres preguntas, excelente, y además de manera muy breve para decir la pregunta que nos hace el joven, y que qué alegría que hayas podido estudiar de nuestro proceso. Cuando la revolución triunfó el 1 de enero del 59, además del alegato La historia mal superada, el proceso que se hace con el juicio del 15 de octubre después del 26 de julio del 53, hay un documento que es el censo de la Agrupación Católica Universitaria de La Habana. Siempre se intentó decir que en Cuba no había condiciones para hacer la revolución porque que teníamos automóviles. Hay toda una corriente ahora intentando rescatar a Batista de que en Cuba no hizo falta hacer una revolución. En primer lugar, no murieron más de 20.000 cubanos entre el 10 de marzo del 52, ese golpe entero, y el 1 de enero, porque en Cuba iban las estrellas del cine, porque la gran reunión de la mafia, la más grande reunión de la mafia, todos los libros de Cirule, he hablado con Eliade de eso, que es gran novelista. Yo estuve una vez enfermo y él me mandó su novela Tampa Bay, y me la leí aquella vez. Cuando me leí la novela, le pregunté a él, ¿han mandado algún libro al concurso Casa de las Américas de novela? Además de lo de pensamiento. Pero Enrique Cirule, un escritor tremendo cubano, todos estos libros de la mafia, en Cuba se hizo en 1947 la reunión más grande de la mafia fuera de los Estados Unidos.
se decide el diseño de Las Vegas, no existía Las Vegas, en La Habana, y ahí está Meyer Lankin, el judío financiero, y todo aquello. Entonces se intenta presentar una Cuba de un glamour. Había una sola universidad, la Primada de América 1538, la nuestra 5 de enero de 1728, Universidad de La Habana. Fue la única durante 219 años, hasta el 10 de octubre de 1947, de cuya primera promoción es la compañera Vilma Espín, la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. Después la Marta Abreu de las Villas, en el 52 había 3. Siempre se ha dicho que el porciento de analfabetos totales y funcionales superaba el 60%. Tú me preguntabas, ¿qué tenemos hoy? Bueno, ese es uno de nuestros mayores orgullos. Yo diría que es el gran capital de la Revolución Cubana. 1,4 millones de graduados universitarios. Fidel llegó a decir, hemos convertido al país en una gigantesca casa de altos estudios. Ya la universidad no es lo que entendemos como una colina, un decanato, un rectorado. Todo el país, porque ese recurso humano, que es en realidad el motor para transformar una sociedad, sin cultura no hay libertad posible, se formó. Y bueno, la realidad nuestra de que cada familia, por muy humilde que fuera, sus padres, sus abuelos, decía con orgullo que el hijo era físico nuclear, que había estudiado en la Universidad de Rostov del Don, que se estudió en la Universidad de La Habana, donde quiera, porque se había hecho un sueño. Teníamos todos esos indicadores. El campo cubano prácticamente era un horror, saliendo fuera de La Habana. Es cierto que había esa construcción de la ciudad, y uno se pregunta si no hubiera triunfado, ¿qué hubiera sido el país? Todo el proyecto este del Hotel Nacional, el Capri, vinculado a las condiciones del juego. Una vez escuché al comandante Chávez decirle eso al comandante jefe. A nosotros nos tocó el peligro de 40 años más envenenado en las condiciones de la complejidad. La Revolución Cubana se hizo en el 59, estamos intentando abrir el camino con la llegada a Miraflores del 2 de febrero. Todos los indicadores, he dicho lo del deporte, soy un admirador del deporte y la cultura dominicana, pero hoy me quejaba, le decía Iván, salimos y fuimos a ver después del estadio, dije, ¿cómo es posible? Fuimos a una tienda, estoy buscando cómo le puedo llevar una camiseta a mi niño de un pelotero dominicano, porque se lo sabe. Usted le pregunta, número 34, David Ortiz, número 97, Juan Marichal, Vladimir Guerrero, número 10, Miguel Tejada. Bien, y cuando llegamos a la tienda, ¿qué fue lo primero que me dijeron? No hay camiseta de Cristiano Ronaldo ni de Messi. Le dije a Iván, fíjate la mentalidad nuestra, todas, no estoy excluyendo a Cuba, prevalece que yo voy a preguntar por un jugador de fútbol europeo y que no voy a preguntar por un pelotero dominicano en un país como este, que es el que mayor número de jugadores en este momento tiene Grandes Ligas, que fue campeón del Clásico Mundial, que es una potencia, y no prevalece que voy a preguntar por un pelotero dominicano. Entonces, en el deporte, nosotros habíamos tenido 4 campeones olímpicos, 1900 y 1904, Ramón Fon y el equipo de Espada. Estuvimos 68 años, hasta 1972, Orlandito Martínez, Emilio Correa y Teófilo Stevenson. Del 72 para acá, 70 medallas de oro en Juegos Olímpicos. Hay 92 países que nunca han ganado una medalla de ningún color en Juegos Olímpicos. Yo me emocioné cuando Félix Sánchez ganó los Juegos Olímpicos, los 400 más, que estaba con todo, el Super Félix, que lo hizo. Fue el de... No, Sammy Sosa es que batea en los centroamericanos del 2003, que batea y la pelota para inaugurar para la llama en el pebetero. Es Sammy quien lo hace, el 21. Pero Félix, en otra inauguración también, y bueno, tremenda alegría, pero se han hecho contados. Mónica Puig, cuando lo hizo con Puerto Rico ahora con el tenis, prácticamente no habían en América Latina. Y nuestro país, ¿por qué? Porque era una máquina para producir una población de 11 millones. No, un sistema social. Siempre decíamos que permitió, solamente pondré el ejemplo del deporte, es extensible a los demás, permitió que todas las escuelas hubiera profesores, que todos los niños en escuela, que hubiera entrenadores deportivos, que hubiera escuelas de superación atlética, que fuera un derecho del pueblo. Fidel dijo, Carlos Acosta, hablábamos ayer de la película, Acosta Danza, ha sido nombrado ahora director del ballet de Birmingham, un muchacho fabuloso, una familia de obreros, papá era camionero, familia de sectores muy humildes, su papá estimulándolo para que siguiera, y así sucesivamente. El ballet también era un fenómeno de élite en nuestro país, y hoy es un fenómeno de masas. Más de 40.000 niños se presentaron en los años 2000 a los talleres de creación, 4.000 plazas, y más de 40.000 niños. Incluso cuando triunfó la revolución había un prejuicio. Las familias no querían que los muchachos varones fueran al ballet por criterios de cuestiones machistas. Recuerdo los intelectuales diciendo en aquella etapa, el propio Silvio, es que se ha acabado con la marginalidad, porque ¿quién mejor que un niño para transformar una comunidad? Y si un niño va a un taller de creación, si una familia quiere que su niño estudie música, estudie cualquiera de estas cosas, es un ente transformador en las comunidades. Entonces, ese es el cambio que hemos tenido en estos 60 años tremendo, en muchas cosas, en condiciones de un bloqueo feroz. Yo debo decir lo que ahora el país ha propuesto avanzar, las pérdidas de bloqueo son de más de 900.000 millones de dólares a diario. Recuerdo siempre la idea del presidente Correa de Ecuador,
el Fondo Monetario y el Banco Interamericano prestan 15.000 millones de dólares cada año en América Latina. Ni un solo centavo va a Cuba. Usted con el salario del mes solamente llega a fin de mes. Usted con el salario del mes no puede hacer nada. Bueno, nuestro país con el salario del mes ha tenido que mantener la educación, la lucha para los enfermos de cáncer, intentar desarrollar. Hemos pagado un precio muy alto. El general de ejército lo dijo una vez, nos merecemos en el plano económico tener los resultados que hemos tenido en el plano político. Y te diré solamente para culminar y responder estas dos preguntas. Hoy tenemos relaciones diplomáticas con 191 países. Estados Unidos fue el último. Cuando Estados Unidos atacó a Irak y Afganistán en octubre del 2001, aquel discurso, Eliade lo tiene en sus trabajos, del emperador George Bush ante las dos cámaras del Congreso, 19 de septiembre del 2000, después del 11 de septiembre, o están conmigo o están contra mí. Cuando atacó a Afganistán, Fidel dijo, es fácil crear una mentira contra Afganistán. Afganistán tiene relaciones diplomáticas con 3 países, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y con Kuwait. Lo van a hacer con Cuba, que en ese momento tenía con 180, van a tirar una bomba atómica, donde Nelson Mandela llegó a La Habana en el 91 preguntando por Theophilus Stevenson, 3 veces campeón mundial, donde va una figura, cuando llegó Obama, ya Obama no llegó a un país donde no hubiera habido nadie. En el año 2006 fueron 56 jefes de Estado a Cuba. Y prácticamente una vez dije, menos la reina Isabel, que por razones de edad ya no puede, todos los demás han ido. Porque en realidad, desde que lo hizo también Juan Pablo, su santidad Juan Pablo II, Cuba nunca fue un papa en 500 años. Y en los últimos 20 años es junto a Brasil, y Brasil tiene 200 millones de habitantes, el único país que lo ha recibido de los 3 últimos sumos pontífices. Juan Pablo II, Carlos Botila, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. ¿Y por qué? En Estados Unidos han estado los 3, pero contando a la ONU, como sede de visita a la ONU, no en visitas oficiales en todos los casos. ¿Por qué? Bueno, pero también estuvo el Patriarca Kirill, pero también tenemos relaciones con el resto de las comunidades. Decía el compañero Manuel, gracias, decía el compañero Manuel, decía el compañero Manuel aquí hablando de, muy importante, hay una cátedra creada en el año 2007 en la Universidad de La Habana para estudiar el pensamiento, una cátedra universitaria. Se creó en el año 2007, julio del 2007, fue saludada por todas las autoridades dominicanas y por todas las autoridades nuestras. Creo que en una primera etapa el trabajo fue más visible, se publicaron algunos de los libros que yo puse ahí. Por ejemplo, se lograron hacer 2 compilaciones, Juan Bosch en Cuba, sus trabajos en carteles, en Bohemia, en la revista del Caribe. En la actualidad creo que tiene, si me preguntara mi opinión crítica, tiene que ser más intenso el trabajo que despliegue. Mi tesis tiene el elemento añadido que es increíble, yo decía, es increíble que no se hubiera hecho, pero bueno, no se había hecho ninguna. Es la primera que se va a discutir a nivel de doctorado en nuestro país. Se discutió una hace algún tiempo de maestría en ciencia política y unos años atrás una de licenciatura en filosofía. No se ha hecho ninguna de doctorado. Yo en la tesis, en lo que se llama análisis crítico de la fuente, que tengo a 29 autores dominicanos citados ahí, entre ellos algunos de los que están presentes en esta sala, también me refiero a los pocos cubanos que lo han tratado la figura de Bosch en algunos casos como artículo, como una ponencia en evento. Bueno, y tenemos delante, en este caso, en esta hermandad tremenda dominico-cubana, los textos recientes de Eliade, tanto en Revolución como el debate de vida o muerte, como del golpe mediático, el golpe de Estado. Sé que está preparando, uno siempre con Eliade quiere que lo sorprenda con nuevos textos de esta envergadura que han sido una contribución importante para entender el contexto y la hondura. Creo, humildemente, nuestro propósito es colocar ese grano de arena y estoy seguro que a muchos jóvenes y a muchos profesores allá les va a pasar como me ocurrió a mí, que cuando uno empieza a sumergirse siente que es un pensamiento tan fecundo que puede ser examinado desde distintos prismas. Bueno, el compañero Nicasio, una pregunta de una enorme actualidad. Yo soy de los que creo que no hay un fin, la historia no está por ciclo, no se trata de una cuestión pendular. Yo creo, y si en última instancia fuéramos a hablar de un gran ciclo, creo que el gran ciclo contemporáneo de la historia latinoamericana lo abrió la Revolución Cubana con su triunfo del 1 de enero del 59. Creo, nos intentan creer que hay un determinismo, nos intentan hacer creer que hay un determinismo y que estamos condenados como si fuera la alternancia típica, ¿no? ¿Quién condenó a Juan Vicente Gómez, embajador, cuando estuvo entre 1908 y 1935? ¿Quién lo condenó? Que murió en su cama plácidamente. No lo condenó a nadie. Recuerdo como si fuera hoy cuando fuimos la primera vez al Congreso venezolano que el comandante en jefe le dijo ahí a Chávez, cuando el comandante Chávez había señalado, juro sobre una constitución moribunda, la que hace que el 80% de la población esté en la pobreza. Y el comandante en jefe le dio aquel día el dato. Dijo, en Venezuela se podía vivir mejor que en Suecia.
Sin embargo, morían cada año un número superior de niños menores de 5 años antes de que llegara Chávez, que los soldados de ambos ejércitos. Me acabo de leer otro trabajo de vos sobre Bolívar, además de la guerra social, otro trabajo muy interesante, los soldados de ambos ejércitos que participaron en Boyacá, Pichincha, Carabobo, Junín y Ayacucho. Ese era el neoliberalismo, que mataba de manera silenciosa a todos esos niños y eso no salía en ningún periodo. Yo creo que hoy hay un envalentonamiento. ¿Y a Gómez quién lo llevó? Por supuesto. Bueno, imagínense después, aquella idea después de que Cipriano sale a atenderse a sus cuestiones de salud, el presidente Cipriano Castro. Yo creo que hay un envalentonamiento de la fuerza derecha a nivel internacional. Acaba de prohibir ahora una cosa tonta, acaba de prohibir el presidente Bolsonaro que se pueda comercializar el coíba, nada más y nada menos que el tabaco coíba, que se pueda comercializar en Brasil. Es el afán de aplastarnos. Ustedes vieron lo que hizo con los médicos cubanos. Teníamos una brigada médica ahí de más de 11.000 médicos llevados por la Organización Panamericana de la Salud, que atendían a más de 3.000 municipios de los 5.000 municipios que tiene Brasil. 700 de ellos donde nunca había habido un médico. 700 de ellos donde no había. Y cogió y empezó con todo ese ataque. En estos momentos tiene, de los 10.000 que dijo que iba a reponer, apenas se han involucrado unos 500, porque en realidad los médicos no estaban viendo esas comunidades, no le importan las cosas que dijo son válidas. Yo creo que hay un envalentonamiento. Ayer salió una noticia del presidente Macri, creyó, lo estábamos comentando hoy, que lo iban a saludar y por poco lo que le lanzan es diciéndole el retorno de Cristina. Creo que hubo errores desde la izquierda latinoamericana que hay que analizar críticamente. También creo que el envalentonamiento del imperio, más que por nuestros errores, por la hondura de lo que hicimos. Porque siempre hay que ver filosóficamente si el vaso está medio lleno o medio vacío. Es cierto que cometimos errores de muchos tipos. El primero es, creo que, confundir que llegar al gobierno implique llegar al poder. Y son cosas totalmente distintas. Llegar a un gobierno está lejos de ser llegar a un poder en sociedad donde el poder mediático, el poder financiero, el poder transnacional, el poder militar, el poder constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos intentos que no se pueden borrar de un golpe de porrazo, porque todo lo que ha hecho el chavismo, todo lo que ha hecho en Brasil, un país como ese, frontera con 10 países, más de 8 millones de kilómetros cuadrados, séptima economía del mundo, el único junto a México, una curiosidad, junto a México y Alemania en organizar con 2 años de diferencia una Copa Mundial de Fútbol y unos Juegos Olímpicos, 68 y 70, en el caso de México, 72 y 74 en Alemania, y en el caso de Brasil, que lo hizo en el 2007 y en el 2014, un país con esas condiciones, gigante sudamericano, y como dijo Lula en su primer mandato, obrero metalúrgico, yo estaría feliz si hay hambre cero, porque hay más de 30 millones de personas que no tienen que comer en este país, que tiene de todo, el 34% de las negociaciones para el arca pasaban por Brasil. Entonces, ¿cómo entender? Viene, el sujeto revolucionario se ha trabajado en él. Creo autocríticamente que no. Creo que en algunos casos, por todo lo que viene de atrás, priorizamos hasta con políticas redistributivas, de carácter asistencialista, y olvidamos el trabajo en la conciencia, el trabajo en los valores, el trabajo con los movimientos sociales, el trabajo de la unidad con las organizaciones de masa, con las cuestiones estudiantiles, y sacamos a personas de la pobreza pensándose como una clase media solamente para el consumo, Frei Beto lo dijo, creo que lo dijo aquí también, y Ramonet, que todos vienen. Es criminal sacar a las personas de la pobreza y lanzarlo a la sociedad de consumo sin herramientas para entender que tienen que ir más. Es criminal. Y también es criminal que no entendamos una vieja idea de la revolución. ¿Cuántas veces hemos llegado a otros lugares por el mundo? 18 organizaciones. El único tema que los unía era el acto de solidaridad con Cuba. Fidel dijo una vez, hemos sido expertos de la izquierda latinoamericana para hallarnos la raíz cuadrada, cúbica de la división. Es como si yo dijera, yo no hablo ahora porque yo soy de los Leones de Caracas, yo soy de los Tiburones de La Guaira, yo soy de los Criollos de Cagua, yo respondo a las Estrellas Orientales, a mí me gustan los industriales, a otros les gustan los Yankees de Nueva York. Yo tengo una gorra, otro tiene el pelo largo, y no hemos comprendido. La derecha en eso tiene ideas más férreas. La derecha tiene ideas más férreas. La izquierda brasileña, por ejemplo, para la izquierda brasileña, para decirlo con toda crudeza, creía que Fernando Haddad y el propio Lula no eran políticamente puros desde una óptica de la izquierda, sin comprender la magnitud monstruosa de lo que estaba diciendo Bolsonaro, ofendiendo a las mujeres, ofendiendo a los inmigrantes, ofendiendo a la población negra, ofendiendo a todo el mundo, diciendo que como en Estados Unidos hay que tener 200 millones de armas, disparar primero, elogiando a los represores de la tiranía.
al coronel que torturó a Dilma y todas esas cosas. Entonces nos ponemos como si las cosas fueran en blanco y negro, como tuvieran una policromía tremenda y como si lo que estuviera en juego no fuera tan grave en un planeta donde lo que está en peligro es la propia especie humana. Yo terminando aquí, llego el jueves, el lunes hago la predefensa y estoy en martes en un evento de Claxon sobre cambio climático, los sargazos, el cambio climático, los temas del Caribe. Y Fidel lo dijo en la cumbre de Río en 92. Ahí estaba Bush padre, la gente aplaudiendo a tronadores, no pudo aplaudir. Después se reunió con Gore en la toma de posesión de Mandela en el 94 y después Raúl había saludado a Obama también en la zorra fúnebre de Mandela en Johannesburgo. Creo que ha habido de todo, pero hay que resistir, hay que tener mirada inteligente. El Foro de Sao Paulo, el año pasado en La Habana, una delegación dominicana nutrida, era la primera vez que el Foro de Sao Paulo, en su 28ª edición, desde que se reunieron en el Hotel Danubio del año 90 por primera vez bajo la convocatoria de Lula, incluía a la red de intelectuales en defensa de la humanidad. Y ahí fue Héctor Díaz Polanco, fue uno de los que escuché, hablando de toda la victoria de Moreno, por ejemplo, y explicando cómo él no había sido miembro nunca de un partido político. Moreno lo cautivó para hacer lo que parecía imposible, que Andrés Manuel a la tercera llegara allí a Los Pinos y pudiera intentar, no es el tema para analizar, pero ahí estaban las redes en defensa de la humanidad, los movimientos sociales. Miren lo que está pasando en Bolivia. Presidente Evo, primer presidente indígena en esa región, segundo en América después de Benito Juárez. Lo acabo de regresar de Bolivia, me contaban muchos compañeros ahí. Aquí nosotros estábamos en un atraso descomunal hace 13 años. Hoy somos la economía que más crecemos. Sin embargo, los jóvenes que ya llevan 13 años en el proceso de cambio, lo único que están acostumbrados al celular, a la última tecnología, no tienen ningún referente de lo que pasó antes. Y usted lo ve en un país que ha logrado uno impresionante, con las carreteras, con todo, de políticas de compromiso. Entonces creo que esto demuestra, a ti lo digo un día en La Habana, terminaría con esta idea. Los procesos de cambio, las revoluciones no son una receta de cocina. Si fuera por un tema de situaciones de pobreza, la India probablemente, o contradicción entre una estructura y otra, tendría que tenerla más grande. Y Cuba no hubiera durado lo que dura un merengue en la puerta de un colegio después del merengamiento de la Unión Soviética y del campo socialista. Y si en algo vale el ejemplo de lo que hemos hecho, ¿por qué lo hemos hecho? Por cuestiones materiales. Perdimos el 85% de la noche a la mañana por haber formado durante 30 años una cultura política de la resistencia que nos hizo con dignidad avanzar y en cada momento, cada vez que nos vaticinar y no renunciar a nuestros principios, incluyendo el de la solidaridad. Termino, Manuel hizo una cosa el viernes cuando nos vimos en el Alto, en La Vega. Yo se lo comenté a varios compañeros, me estremeció, porque esa es la filosofía de Cuba. En Cuba hay una idea con la solidaridad. Solidario no es dar lo que sobra, es compartir lo que se tiene. Cuando veníamos de regreso, Manuel estaba sentado delante junto a otro compañero que cuando me vio hablar se dio cuenta que yo era cubano. Y yo le pregunté a ese compañero, después que estoy hablando con él, ¿tienes tu familia aquí? Y ese compañero dijo, no, yo no tengo mi familia. Y Manuel saltó y le dijo, usted está equivocado. Si vuelve a decir eso, lo bajamos de la guagua. ¿Cómo usted puede decir esto en este país? Y cuando llegué ahí a la casa con Carlito y Garay, cuando los pueblos tienen esa reserva, los nuestros, el dominicano, ¿qué cosa no se puede hacer? ¿Hacia dónde no se puede ir cuando somos capaces de entender cosas como esa? Bueno, ese es el espíritu en el cual Bosch también tiene mucho que decir. Muchas figuras tienen mucho que aportar, sobre todo si hay una coherencia entre lo que decimos y lo hacemos, si lo sentimos y si estamos de verdad comprometidos con un mundo mejor, que no solo es posible, sino que es imprescindible en aras de poder legarle algo a las futuras generaciones de latinoamericanos. Esos dos niños tan lindos, Amanda y Alejandro, ¿no, Matías? Que están sentados ahí atrás y cada uno lo hacen tan bien evocar a su pequeño allá en La Habana. Así que bueno, muchas gracias, un gran abrazo.